Bueno, muy buen día. Mi nombre es Norberto Carvajal. Soy entrenador FIDE, maestro FIDE y tengo una norma de maestro internacional. A continuación les voy a hablar de un tema muy interesante que hace poco he estado trabajando con mis deportistas. Es acerca del pensamiento esquemático. Sí, este concepto lo extraje. La mayor fuente es del gran maestro Jacob Aagaard, ¿sí? De uno de sus libros llamado La maestría en la técnica, ¿no? La importancia de mejorar la técnica en el deportista. Dentro de estos conceptos hay algo que él está aplicando que se llama el pensamiento esquemático. ¿Qué es el pensamiento esquemático? Se trata más que todo cuando uno tiene una determinada posición, una de las mayores dificultades que tiene el deportista es, cuando consumimos demasiado tiempo, que no tenemos, nada claro, nada concreto, y simplemente nos podemos analizar, bueno, a esta jugada le juego esta me hace esta, y realmente no tenemos nada claro sobre esa posición. Digamos que eso es lo más complicado, ¿verdad? Y pues realmente he tomado esta partida de Daniel Henrik Danielsen, es gran maestro de Armenia, contra Arshak Petrosyan, ¿sí? de Islandia, ¿no? El gran maestro Jacob Aagaard decía que una buena técnica de finales pues requiere la capacidad de pensar esquemáticamente. Que esto lo que implica es, poder ser capaz de buscar posiciones concretas, algo preciso, ¿sí? O una distribución de piezas específicas, ¿no? En una determinada posición. Y esto se puede llegar a través de un cálculo, ¿sí? El pensamiento esquemático es cuando uno ve, por ejemplo, que si el caballo está allí, el alfil está allá, entonces se gana. O sea, es como visualizar en una determinada posición cómo ganar, en vez de ponernos a estar viendo una cantidad de jugadas que esta me juega esta me juega esta, no, más bien como poner a trabajar la parte de la imaginación, visualizando, ¿sí? Cómo deberían estar distribuidas esas piezas para poder ganar, y luego ahí sí vamos a empezar a planificar. O sea, tengan muy en cuenta que el pensamiento esquemático va antes de la planificación, ¿sí? Entonces vamos a ver una partida. No voy a profundizar mucho en el tema pues de estar hablando de la apertura como tal, sino que simplemente voy a llegar a la posición que quiero. Bueno, eso fue una apertura a BIR, donde jugó Danielsen Henrik de las piezas blancas, que lleva 2512 de elo contra, como decía, Petrosyan Arshak 2514. Sí, bueno, no voy a profundizar mucho, simplemente aquí terminaron el desarrollo de piezas, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué pasó hasta llegar al punto que nos interesa. Bueno, pueden ver ahí el gran maestro de Islandia, pues muy agresivo, típico también de esta línea. Bueno, muy bien. Poco ya se va notando, ¿no? Cada vez más la ventaja. Bien, y estamos llegando, prácticamente ya estamos en el final, y vamos a ver de qué manera la técnica que utiliza Danielsen Henrik para ganar esta partida. Sí, bueno, estamos aquí. Y aquí las blancas acaban de jugar alfil F4. Sí, bueno, aquí es donde viene la parte clave. O sea, cómo nosotros vamos, antes de empezar a ver jugadas, que a esta me juega esta, que a esta me juega esta, es simplemente dentro del pensamiento esquemático, qué es lo que
digamos, cómo voy a proceder para ganar esta posición, esta partida. ¿Sí? Para lograrlo, obviamente empezamos a visualizar y cómo me gustaría tener distribuidas mis piezas. ¿Sí? Entonces, lo que trata, digamos, este concepto es simplemente imaginar que si el alfil estuviera en C1 y el caballo estuviera en F4, poco a poco voy sacando al rey, ¿sí? Con ayuda del rey, por ejemplo, en G3 e ir avanzando. No es nada fácil, obviamente, desarrollar esto de un día para otro, pero con práctica y digamos se puede desarrollar, ¿no? En la medida pues que va ganando también la experiencia, pero mucha práctica. De verdad que las experiencias de las partidas, allí uno aprende mucho. Bueno, aquí el negro jugó rey H4 y pues en este final la situación se ve clara, o sea, y de inmediato el blanco tiene un caballo de ventaja, si podemos ver, tiene un caballo de ventaja, ¿sí? Y a cambio pues de un peón del negro prácticamente, ¿sí? Además nosotros también, pues la blanca aquí está gozando de un peón pasado, pero no obstante no es nada fácil ganar el final, y como vamos a ver, la victoria requiere lo que algunos llamarían el pensamiento esquemático. El plan es correcto, simplemente pues tenemos que tratar de llevar el peón a H4, ¿sí? Vamos a llevar ese peón a H4 y este caballo a F4, ¿sí? Eso es lo que se va a tratar de hacer. Esas dos piezas, tanto el caballo como el peón de H3, pues van a formar una especie de barrera donde van a controlar al rey negro, ¿no? Entonces vamos a ver. Y este alfil va a controlar la coronación del peón, ¿sí? De las negras. Entonces Henrik jugó rey H2, caballo D3, alfil C4 trató, bueno, si intentara quizás alfil C6, pues simplemente el negro podría continuar con caballo E5 y si el sistema se mantiene, retiramos el alfil para luego darle paso al caballo, ¿sí? La idea de retirar el alfil para poder ubicar ese caballo en F4, ¿sí? Entonces retira, da jaque y hemos llegado, aquí ya está amenazando mate, ¿sí? Obviamente debe salirse y ahora el rey se ingresa y entonces ya el blanco ha completado pues la primera parte del plan que se ha trazado, ¿sí? Digamos dentro de su pensamiento esquemático, lo que él había trazado, pues ya prácticamente ya la primera parte está, ¿no? Bueno, digamos que eso llegaríamos por el orden anterior. Entonces aquí el negro jugó alfil C4, Petrosian, Archak Petrosian, el blanco jugó caballo E1, obviamente ya está atacando el punto C2, el peón de C2, alfil B3 y caballo F3 desalojando al rey, que ese es el plan que nosotros nos hemos imaginado y ahora lo estamos planificando ya, ese ha sido el plan. Entonces rey H5, rey G3 y alfil D5. Ahora el caballo D4 obviamente amenaza al peón de C2, alfil E4 defendiéndolo, ¿sí? Alfil C1 ahora retira y aquí en esta casilla ya sabemos que se va a alojar es el caballo. Entonces alfil D3, caballo E6, alfil C4 y caballo F4. Como pueden notar, ya se visualizó, el gran maestro Danielsen Henrik visualizó la manera como ganar, pero sin necesidad de decirles que aquí voy a jugar esta juego esta, y así es donde empieza uno a calcular y a gastar demasiado tiempo. Digamos que una de las claves para evitar consumir tanto tiempo es visualicemos en el tablero, imaginemos cómo deben ir distribuidas esas piezas, cómo deben estar para luego poder ganar. Sí, digamos es un cálculo más concreto, algo más preciso, para no estar por ahí en círculos y gastando demasiado tiempo.
alfil B2, alfil A6, rey F2. Ahora ya esta barrera impide que el rey entre, ¿verdad? Ya el rey está controlado totalmente. Este alfil en B2 también cumple una función importante. Está controlando todo. Y ahora el blanco lo que estaba visualizando dentro del sistema esquemático es que se imagina él, que si él pudiera entrar con el rey a F8 con ayuda del alfil B2, miren, o al rey, perdón, rey F8, rey H8 diría yo. Sí, si yo puedo lograr hacer esto, prácticamente las negras ya están listas ahí. Ya es mate en G7, miren. Entonces, nuevamente aplicando el pensamiento esquemático, ya lo visualiza. ¿Ve? Me gustaría tener esta pieza allí y fácilmente ya pues, se puede continuar para ganar. Ok, muy bien. Entonces, rey F2 continuaron, rey E3, alfil C6, rey D4. Obviamente no puede sacar el rey porque nos ganamos un tiempo aquí. Siempre va a haber un destapado. Entonces no va a poder jugar rey G7. Bueno, rey E5, atacando el peón. Si saca el rey a G7, pues obviamente igual el peón lo va a perder. Entonces, ahora lo que hay ya es muy sencillo, ¿no? Si saca el rey, nos ganamos el peón. Y luego nos devolvemos para ganar el peón de C2. ¿Sí? Una de las grandes ventajas también a la hora de visualizar en un final, tengan muy en cuenta que la coronación de este peón, ¿sí? La coronación de este peón es la misma de nuestro alfil, o sea que no vamos a tener problema de pronto entrar en el famoso final el peón Taimanov, porque si no la partida podría ser tablas cuando es un alfil de distinto color, ¿no? Pero ya sabemos que cuando es del mismo color no hay problema, podemos ganar el final cuando es peón torre. Entonces tenga mucho cuidado, los finales son muy delicados y es visualizar qué va a pasar ya cuando se simplifiquen todas las piezas. Muy bien, entonces el negro pues trata de retener un poco el que se pierda el peón. El rey sigue avanzando, obviamente va para F7, ¿sí? Y va a tratar de entrar, ¿no? Entonces digamos que si el rey juega a H7 evitando que este entre, pues simplemente rey G5 atacando el peón, ganando espacio pues para darle vía libre ahora sí para que el peón avance. Y ahorita nuevamente visualizando me voy a imaginar el peón en H6 y el caballo en F4, ¿sí? Entonces ya ahí saco al rey, creo una barrera donde no va a poder el rey hacer nada y le puedo armar algún tema, un plan de mate. Entonces a ver, alfil acá, jugo H5, si llegara a jugar pues sí, H6, sí, alfil B7 por ejemplo aquí, obviamente controlando las entradas del caballo, pues simplemente movemos ahora sí el alfil, ¿sí? Para dejarlo para cuando ya despeje mis piezas, tanto el rey como el caballo, el peón esté defendido por el alfil. El rey G8, ya se puede ganar el peón, caballo E6. Obviamente esta jugada es muy importante porque amenaza también caballo G5 y H7, perdón. Y si por ejemplo alfil aquí C4, pues simplemente caballo G5, se mueve a E6, cuando se quite un toquecito, una jugada de espera importante. Ya cuando se retire llegamos a esta posición donde le toca jugar al negro y ahora el negro le toca decidir a dónde va a ir, si a H8 o a F8. Pero si llegara a jugar a F8, bueno, H8 sí sería mala, simplemente rey F7, está en red de mate, ¿sí? F8, H7, ya amenazó coronar y ahora entramos en uno de los finales también que es un poco complejo, es que vamos a entrar al final de caballo y alfil versus rey, ¿no? Que ese mate, uno de los mates básicos que todo ajedrecista debe saber y que muchos han sufrido, de verdad que inclusive hasta campeones mundiales no han podido dar este mate. Es importante, yo con mis deportistas lo trabajo aunque sea una vez al año, de hecho creo que lo estoy haciendo muy poquito, debería ser por ahí unas 3 veces o 2 veces al año, pero este es un mate que no se puede dejar, no podemos subestimarlo
digamos que dicen uno en 1000 llega a suceder, pero si no se tiene atención podemos llegar a sufrir una gran decepción. De hecho, pues sentir pena, ¿no? La verdad que le toque uno dar ese mate y no poder darlo, ya que es algo básico, complicado. Bueno, pero no voy a profundizar mucho en este final, más bien en otra entrega les estaría hablando del mate de alfil y caballo contra rey. Listo, muy bien, aquí ya pues, simplemente ya el blanco va por el peón, ¿sí? El rey. Aquí es clave en el mate de alfil y caballo, para ir acorralando al rey, es clave el apoyo de estas dos piezas menores, tanto el alfil como el caballo. Miren cómo tanto el caballo como el alfil siempre están a una casilla. Esas sí crean una barrera para ir acorralando al rey, ¿no? Entonces miren, va de espera. Ya si el rey trata de salirse, nuevamente el caballo y el alfil crean la barrera para ir controlando. Ahora sí entra el rey. Miren, lleva el rey y nuevamente se mueve el caballo y la misma barrera de la que yo hablaba para ir acorralando al rey. Miren, aquí una jugada de espera, ¿sí? Para que tenga que definir y luego devolverme con el alfil para controlar el regreso. Y ahora ya es prácticamente mate. Ahora, como decía, no profundizo mucho en este mate de alfil y caballo porque el tema de hoy no es eso, es el pensamiento esquemático, ¿sí? Pero volviendo a la posición, obviamente rey h7 no hicieron, en la partida hicieron alfil d7, ¿sí? El blanco jugó rey f7, el negro jugó alfil c8 y rey g8. No se dio cuenta que el rey estaba pronto a entrar. Alfil e6 y rey h8 y Danielsen Henrik ahí gana la partida. Petrosian abandona gracias a un pensamiento esquemático que tuvo Danielsen Henrik, ¿sí? Y eso fue gracias a que él visualizó, imaginó cómo deberían estar distribuidas esas piezas para luego empezar a planificar. Tengan en cuenta que eso les va a ayudar a ustedes a ahorrar demasiado tiempo, así no van a consumir muchísimo tiempo. Muchas veces podemos perder partidas o botar alguna partida precisamente por eso, porque no disponemos del tiempo suficiente. El reloj está casi en ceros y por estar consumiendo demasiado. Entonces aquí la clave de todo fue en el momento que llegaron y jugaron acá en esta posición, aquí en esto, cuando jugaron alfil f4. A partir de allí empezó a visualizar cómo era que iba a quedar el final, cómo lo iba a ganar. Obviamente él no vio jugada, él simplemente se imaginó cómo debería estar ubicadas las piezas para empezar a restringir al rey, sacándolo, y también para que este peón pudiera seguir avanzando, ¿no? Entonces espero les haya gustado esta entrega acerca del pensamiento esquemático. Me pareció muy interesante, espero les haya servido de un gran aporte a todos ustedes. Y bueno, un gran saludo. Saludos desde Palmira Valle, Colombia.